Dios te quiere hablar. Radiogozo.net presenta el Evangelio de hoy con el Padre Rubén Risco. Escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando la red al mar, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago hijo de Zebedeo y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta del apóstol San Andrés. Andrés, como dice el Evangelio de hoy, es el hermano de Pedro. Andrés fue discípulo, parece ser, de Juan el Bautista. Conoció antes a Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista dice de Jesús: he ahí el Cordero de Dios, ellos dejan a su antiguo maestro y siguen a Jesús. Parece ser que, como lo hemos escuchado en el Evangelio de Juan, primero Andrés conoce a Jesús y Andrés lleva a su hermano Simón, que después sería Pedro, y lo presenta a Jesús. Queridos hermanos, nosotros también tenemos o hemos llegado a Jesús por medio de un hermano o una hermana o un padre o una madre. Mire, Andrés llegó a su hermano, a Jesús, y Andrés pasa como aparentemente a un segundo plano. Andrés murió, como sabemos, en Grecia, martirizado, por eso hoy también celebramos de rojo, y en la Iglesia de Oriente, en los hermanos ortodoxos, pues es reconocido mucho. Hoy es una fiesta grande, una solemnidad en la Iglesia de nuestros hermanos de Oriente, por eso hay que rezar mucho por la unidad con nuestros hermanos ortodoxos. Pero bueno, hoy al celebrar esta fiesta, al relatar y al recordar a San Andrés, y el Evangelio nos habla de que nos dice: vengan conmigo, pero antes nos dice: vengan y vean. Eso es vocación, ir detrás de Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús. Y ese amor no solamente tiene que quedar cerrado en nosotros, sino que el amor se expande. El amor tenemos que compartirlo también con los que están a nuestro alrededor, comenzando por nuestros hermanos, por nuestros parientes, por nuestra familia. Nuestra vocación no debe cerrarse como en un agua empozada, sino tiene que fluir como el río. El amor de Dios que yo descubro en mi vida, me siento llamado, tengo que compartirlo con los demás, y además esas personas, como fue el caso de Pedro, llegó a ser la piedra de la Iglesia, el sucesor, ¿no es cierto?, que hoy es el Papa, lógico. Entonces, una figura importantísima. Por eso muchas veces nosotros podemos ser instrumentos para acercar a muchos a Dios, y también esa alegría que caracterizó a Andrés de contagiar a Jesús, de contagiar a Pedro y llevarlo a Jesús. Por eso, queridos hermanos, en este día nos invita el Señor a ser apóstoles, es decir, a llevar a Jesús a los demás, y llevar ese amor de Dios y llevarlos a Jesús, y el Señor hará el resto. Que el Señor los bendiga, los proteja y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Radiogozo.net presentó el Evangelio de hoy. Escúchalo todos los días a las 9 de la mañana, 1 y 5 de la tarde y 9 de la noche, hora de Perú y Colombia.